En el año 1994 tuve una experiencia que nunca puedo olvidar y de que hecho la usé como una parte introductoria en el libro que el Señor me permitió escribir. Era después de Navidad, tal vez un par de días, ya los niños habían recibido sus juguetes de parte de sus padres y ese día yo no sé por qué, pero yo casi nunca salgo a caminar, cosa que debería hacer más. Pero ese día, en el año 94, salí a caminar ahí por el barrio y de pronto en una de esas calles oigo una algarabía, oigo una bulla y cada vez más fuerte. Había unos niños como en dos bandos repartidos, uno del otro lado de la calle. De un lado de la calle estaban unos niños que tenían sus regalos de Navidad, que consistía en armamento, por supuesto no de verdad, pero que simulaba un armamento poderoso, con sus rifles con cañón y parecían de alto calibre y alcance, y cascos y cosas, toda la parafernalia de la lucha. Del otro lado de la calle habían otros niños que no tenían tal vez juguetes de ese tipo, sus padres tal vez no tenían el dinero para regalarles esas armas, pero con palos simulaban armas, sean pequeñas o de largo alcance, y ahí estaban jugando uno al lado del otro. Yo iba pasando por ahí, era imposible, hermanos, no escuchar eso y no detenerse. Y en ese instante el Señor trajo a mi mente una de las realidades y verdades espirituales por la cual me he dado a la tarea de investigar también el tema de la lucha espiritual. De un lado está los niños con ese armamento sofisticado, mucha bulla, y del otro lado los otros que no tenían esa capacidad, digamos, de tener esa adquisición de armas. Y me puso a pensar, el Señor trajo a mi corazón diciendo: estamos en una lucha espiritual, la iglesia y los cristianos, aunque no lo sepamos. Y de un lado allá está Satanás con su armamento sofisticado, que usa una mira telescópica de gran alcance y que la apunta a nuestra vida y que tiene el potencial letal de acabar con nosotros si no ponemos atención. Pues del otro lado está aquellos niños pobres que para mí era la iglesia, que muchas veces ni hace caso acerca de la lucha espiritual, ni siquiera piensa en esto, y que a veces también somos muy bulliciosos, como el lado extremista de la guerra espiritual que ve demonios por todo lado y que hace cosas con sus armas inútiles que a veces no pueden hacer nada contra la estrategia y el armamento poderoso del diablo. Dios me habló y me dijo: hay que hacer algo. Bueno, hay que hablar de este tema, porque una de las cosas que me he dado cuenta en la Biblia es que el tema de la lucha espiritual es tremendamente relevante en la palabra de Dios. O sea, no es un tema aislado que está por ahí, sino que es parte de una realidad en donde usted y yo estamos involucrados, lo sepamos o no, lo querramos o no. O sea, usted y yo, desde el momento en que el Señor nos salvó, fuimos llamados también a ser parte de un ejército de lucha espiritual, que si nos descuidamos y no usamos las armas correctas, podemos ser derrotados en nuestra vida cristiana. Y yo quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Vamos a estar meditando en esos 3 versículos que Pablo escribió a la iglesia de Corintios allá en su segunda epístola. Dice así la palabra del Señor, y quiero que me sigan en la lectura. Si quiere leer conmigo, si tiene la Reina Valera del 60, puede leerla en voz alta también, porque podemos leerla, ¿verdad? Aún con mascarilla, no está prohibido, ¿verdad? Leer. Yo a veces cuando estábamos cantando no sabía si cantar duro. Bueno, estaba escuchando, regocijándome en la alabanza, escuchando a Alberto en la guitarra, a Daniel también y a Adrián en esas notas de veras y esos cantos, esas letras especiales. Dice así la palabra, 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según ¿qué? La carne. Porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sin duda este lenguaje es un lenguaje militar total. O sea, Pablo está utilizando un lenguaje para que entendamos que, como dice el versículo 3, aunque andamos en la carne, aquí hay alguien que no anda en la carne. Todos, ¿verdad? Tenemos carne, o sea, andamos así, por eso estamos aquí esta mañana. Trajimos nuestra carne a la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, nuestro cuerpo. Ahí está hablando de que aunque andamos, vivamos en esta realidad física, dice, no militamos según la carne. Aquí carne no está referido necesariamente en un asunto negativo. O sea, carne se refiere a nuestro cuerpo. Andamos en carne y hueso y sangre, para diferenciarlo de otras áreas en la vida espiritual. Todos hemos sido creados por Dios y nos dio un cuerpo así como es, nos guste o no. Esta es nuestra carne. Y dice Pablo que aunque vivimos y nos movemos en la carne, no luchamos, no militamos, no somos parte de un ejército que tiene que pelear con su cuerpo, con sus miembros. Esta lucha es una lucha espiritual, por eso se diferencia de otra cosa. Y un problema que tenemos en la iglesia hoy día es que muchos cristianos y muchas personas están queriendo pelear en la lucha espiritual con su propia fuerza, su propia carne. Y creen que para poder vencer es con los argumentos míos, con mis fuerzas, y nos olvidamos que esto es imposible y por eso hay tanta derrota espiritual en la iglesia. Es triste, hermanos, pensar en cuántas personas, creyentes sinceros en Dios, han sido abatidos de veras, han sido golpeados y hoy día tal vez ni siquiera están en la iglesia ahorita. Pero ¿qué de aquellos que son parte de una iglesia local y están ahí, solo que no se ha descubierto su derrota, pero ahí están también abatidos? Y pueden ser líderes espirituales. Pueden ser hasta pastores, evangelistas, maestros. ¿Cómo es nuestra realidad espiritual? Bueno, Pablo lo que dice ahí es eso. Y tenemos que reconocerlo, hermanos. Ahora, en el contexto de este pasaje, porque yo lo saqué, empecé en el versículo 3, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, que cuando uno predica algo así, no puede obviar lo que está atrás, ni lo que está adelante. Porque si no sacamos textos fuera de contexto. Cuando Pablo escribió estas palabras que leímos, algunos en Corinto estaban cuestionando y despreciando el ministerio y la autoridad de Pablo, incluyendo posiblemente hasta su apariencia física. Porque yo no sé ustedes si les han dicho alguna vez cómo lucía el apóstol Pablo. Bueno, no tenemos una foto, ¿verdad? Ni siquiera una pintura. Pero según algunos conocedores dicen que era un hombre pues pequeño, pelón, que tenía problemas de la vista, ¿verdad? Eso sí sabemos, ¿verdad? Que por eso en Gálatas decía, mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿verdad? Porque el hombre ya necesitaba lentes y en ese momento quizás no había. Si yo me quito los lentes, sí puedo ver hasta atrás, pero no puedo ver aquí. Entonces, qué maravilla, hermanos, es poder tener esto hoy día. Y qué bueno que algunos también aquí comparten esa realidad conmigo. Los que no, pues aprovechen y sigan disfrutando de su buena vista. Pensaban que era un hombre demasiado manso, Pablo, y que solo por carta era duro. ¿Verdad? Pablo eso lo dijo ahí. Pero que era como aquel dicho, perro que ladra no muerde. O sea, Pablo muy bravucón en las cartas, pero este que ladra seguro no muerde. Pablo deja claro en 2 de Corintios que está
dispuesto a actuar drásticamente contra aquellos que lo tildaban de débil. Y en este contexto es que escribió estas palabras que leímos ahorita. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña estos 3 versículos? Hay una verdad espiritual, hermanos, que tenemos que captar en nuestro corazón. Y es que la lucha espiritual que usted y yo tenemos se pelea y se gana con armas espirituales. Y las armas espirituales, hermanos, no piensen que tiene que ver con algo físico propiamente, sino tiene que ver con algo más profundo que eso. Usted no gana la batalla espiritual con el simple hecho de traer su cuerpo a la iglesia. Eso es algo que vemos y es importante venir a la iglesia, y ahora está costando que la gente regrese, ¿no es cierto? Nos hemos como acostumbrado a lo virtual y ya casi parece que pocos ya quieren ser parte de una vivencia que tenemos que estar juntos también. De hecho, animo a los hermanos de Betel que no están viniendo a que vengan. Posiblemente hay poco espacio y hay que pensar en estrategias de cómo hacer para que si unos vienen un domingo, otros puedan darle, no sé cómo, pero no crea usted que solo por el simple hecho de venir a una iglesia que concebimos como un templo, ya estamos luchando espiritualmente. De hecho, creo que Pablo ni estaba pensando en eso aquí. Y bueno, en el texto hay 3 cosas que vamos a ver. En primer lugar, versículo 3, que es inútil que luchemos con recursos humanos. Es inútil. Y hay 2 cosas que Pablo nos invita a reconocer. Primero, que andamos en la carne. Somos humanos. No somos superhombres ni supermujeres aquí. Por más título académico que tengamos, en cualquier aspecto de la vida, puede ser en lo que llamábamos antes lo secular y lo religioso. O sea, podemos tener un título de doctorado en lo que sea. Pero mis amados hermanos, eso de superhombres y supermujeres en la iglesia local y que nosotros los veamos así, los pongamos en un pedestal, ha hecho daño a la iglesia. Eso solamente se ve en el mundo de Marvel o de DC Comics, pero de ahí fuera no hay superhombres ni supermujeres. Somos de carne y hueso. Ustedes me ven a mí y dicen: ay, el pastor ya escribió un libro, qué bárbaro, ya llegó a un nivel. Nada, hermano, o sea, nada. Eso no me dice que yo, ni me garantiza a mí que yo soy un gran luchador y que puedo llegar bien hasta el final. Eso no, es mi meta. Se necesita humildad para reconocer que solo somos seres humanos, estamos llenos de debilidades, limitaciones, somos frágiles. Y saben, mis hermanas mujeres, no solo las mujeres son frágiles. Tal vez la Biblia dice que son vaso más frágil, pero nosotros, eso quiere decir que los hombres también somos frágiles, aunque a veces ponemos cara de que no, ¿verdad? Y tal vez tenemos un poquito más de músculo que las mujeres y podemos levantar cosas más pesadas, con excepciones, ¿verdad? Después, mire qué interesante, hermanos, somos tan frágiles, nuestra espiritualidad a veces es tan frágil que después incluso de ganar victorias espirituales grandes, podemos tener fracasos tremendos en la vida. Y por eso alguien ha dicho que si usted ha tenido una victoria espiritual y va creciendo muy bien en su vida y de pronto le gana victorias al diablo, no sé, al mundo y a la carne, en el momento que usted tiene una victoria espiritual es cuando está más frágil para un fracaso. Y saben, esto le pasó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aunque no es de la iglesia, pero es una buenísima ilustración al profeta Elías. Elías, ¿quién no reconoce que es un gran profeta? Que hizo y pidió que cayera fuego del cielo sobre el altar de Baal y mató a 400 profetas o 450 profetas de Baal. Después de esa tremenda victoria, se vino abajo. Y ahí andaba el hombre deprimido, huyendo de una mujer. Y no digo esto para desprecio de la mujer, simplemente porque estaba huyendo de Jezabel. Ya se mete en una cueva y quería morirse. Cuidado. ¿Qué es o qué hay en usted o en mí sin Cristo que tenga valor o poder espiritual? Sin Cristo, ¿qué hay? Nada, nada.
Usted quizá tenga recursos intelectuales, económicos, de habilidades, pero ¿de qué le sirve eso para enfrentar las luchas espirituales, personales o con otros? Pablo nos está diciendo en el versículo 3 que estamos estudiando, nos está diciendo, hermanos, que las situaciones de la lucha espiritual solo se ganan con recursos espirituales. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, del endemoniado gadareno allá en Marcos 5? ¿Quién no se acuerda de eso, verdad? Es una historia terrorífica. Dice el texto que nadie podía atarlo, ni con cadenas, y nadie lo podía dominar. Entrando al mundo de lo espiritual, que también estamos en lucha, solo que este aspecto de la lucha espiritual a veces en nuestras iglesias los obviamos. O sea, decimos, no, con que dejemos tranquilo al diablo no nos va a hacer nada, ¿verdad? Mis amados hermanos, aunque no estemos endemoniados, ni nadie está diciendo aquí que haya un demonio, tenemos que reconocer que algunas cosas en nuestra vida a veces las queremos arreglar con nuestros propios recursos y eso no funciona. Porque en el caso del endemoniado gadareno, que era tan tremendo, allá en Marcos 5, usted puede leer esa historia. Cuando el problema es espiritual, tiene que haber una solución espiritual. No es cambiándome de barrio, no es cambiándome de casa, no es cambiándome de iglesia. Betel es una linda iglesia, hermanos, es una iglesia sana. Pero ¿cuántos aquí tal vez se han ido? Quizás alguno por alguna buena razón. Y lo que hacen es llevar los problemas consigo a otros lugares. Tenemos que reconocer que andamos en la carne. Somos seres humanos con pies de barro. Número 2, reconocer que nuestra lucha espiritual no se puede ganar con los recursos. Y ya Pablo lo dijo, no militamos según la carne. Pablo mismo era un hombre frágil. Ustedes, bueno, yo no sé usted, pero si yo fuera católico estaría de acuerdo en la canonización de Pablo, hermanos. Sí, claro, ¿quién no, verdad? Uno ve ese gigante espiritual, ¿verdad? Tremendo hombre que echó fuera demonios, fundó iglesias, fue misionero, fue para allá, para acá. Escribió 3 epístolas y tal vez una más. ¿Y quién no admira del lado católico y evangélico al apóstol Pablo? Pero el mismo Pablo dice, aunque andamos en la carne, él se incluye ahí. Y usted tiene que leer el testimonio en 1 Corintios 7 de cómo él tenía esa lucha espiritual. Ahí sí, contra la carne, pero no carne física, sino contra su naturaleza pecaminosa que todavía conservó hasta la muerte. Y nosotros también. Se nos sale de vez en cuando esa naturaleza. Con solo que nos hagan una miradita así medio rara, ¿verdad? Y se nos quiere salir, ¿verdad? Si no estamos bien puestos, así pasa. Si alguien nos critica de algo. Bueno, no se lucha según la carne, según las filas del ejército están llenas de soldados frustrados que quieren agradar a Dios y quieren luchar sin el poder de Dios. Ahora, ¿cómo se traduce esto, hermanos? Cuando en lugar de orar y buscar las respuestas en la palabra de Dios, empezamos a pensar en cómo yo soluciono esto. Con mis ideas, consulto a otros, que no estoy en contra de consultar, pero eso debe ser al final ya. Como dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero uno personalmente, hermanos, ¿cuántos creyentes en las iglesias se toman de veras su tiempo para leer la palabra que está en español, y no importa cuál versión? Siquiera hasta una católica también. Solo no lea lea los apócrifos también, pero no les crea tanto. De veras se meten a buscar las respuestas de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que sin el poder de Dios somos como el aparato más sofisticado eléctrico lleno de botones y cosas,
pero que si no está conectado al enchufe, el poder, no sirve de nada. No sirve de nada. Bueno, nuestra lucha espiritual, les he dicho, hermanos, que se pelea, se gana con armas espirituales y que es inútil que luchemos con nuestros recursos humanos. Pero también, en segundo lugar, porque versículos 4 y 5, las armas de nuestra lucha tienen el sello del poder de Dios. Eso dice Pablo, ahora sí, en 2 Corintios 10, 4 y 5. ¿Por qué? Y ahí viene la razón principal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas, son efectivas, son de Dios. Dios las diseñó. Y las armas de Dios, mis amados hermanos, no son de este mundo. ¿Sabe cómo son las armas? Por eso es que el mundo no entiende, y muchos creyentes que no están conectados con esto no entienden esto de las armas de Dios. No lo entienden. ¿Cómo son las armas a veces del mundo o de los creyentes que quieren militar según la carne? Bueno, son la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía y a veces en algunos casos hasta las palabras fuertes y los golpes. Creen que así se solucionan las cosas en las relaciones que tenemos o en nuestros problemas. La venganza, por ejemplo. ¿Cómo soluciono un problema que alguien me ha hecho daño? El primero que está herido es uno. Y si uno no tiene cuidado de eso en el corazón, puede venirse abajo y puede recurrir a las armas de este mundo. Eso es lo que está pasando, hermanos, ahorita también con muchos en el mundo, que están contratando gente para matar a otros. Así solucionan los problemas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué son poderosas? Dice la Biblia, para la destrucción de fortalezas, dice el texto ahí, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas. Fortalezas aquí, hermanos, son los argumentos que las personas construyen para sentirse seguros. Pensamientos que se levantan para justificar sus conductas. Pensamientos e ideas que se han erigido para no aceptar la verdad, para no cambiar. Todo lo que el ser humano levanta contra el evangelio y para no creer en Cristo también, que eso incluye a los no creyentes. Dice argumentos y toda altivez, orgullo, soberbia. Sabemos más que Dios. Eso dice la Biblia, pero yo digo, aquí estoy citando algo como que nos recuerda a Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo, pero aquí estoy hablando de otra cosa. Que nosotros los creyentes que no somos Jesús, a veces leemos algo y dice, bueno, la Biblia dice esto, pero yo digo, y no nos gusta a veces los recursos o las ideas de Dios, pero las armas de Dios son poderosas para destruir esto. Y el propósito final de la lucha, como dice el texto ahí, vamos a volver allá, 1 Corintios dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, que dice al final, a la obediencia a Cristo. Ese es el propósito final. Cuando uno logra obedecer al Señor, está haciendo la lucha espiritual bien y está dándole una estocada a todos los enemigos que tenemos. A los que no creen en Cristo, que su primera obediencia sea creer en Cristo. Y yo les hablo eso a los que están aquí siempre o a los que nos están viendo a través de la transmisión. Si usted es una persona que no ha abierto su corazón a Cristo, Él ha estado hablando, le ha estado diciendo que necesita de Él, abra su corazón y reciba a Cristo. Que ese sea su primer acto de obediencia. Y va a ver que sí va a poder cambiar en su vida espiritual. A los que ya hemos creído, que sigamos obedeciendo al Señor en todas las cosas que Él me pide que haga. Y usted sabe que a veces Dios le pide a uno cosas como que dice uno, hey, pues, ¿cómo cuesta esto, verdad? Sí, a usted le costará, en su carne le costará, en nuestro cuerpecito nos costará, pero en el poder de Dios y con la ayuda de Él, usted va a poder hacer
lo que antes usted pensó que era imposible. Y mucho de eso tiene que ver con cambiar nuestro carácter. A mí me da tristeza, hermanos, que algunas personas piensen que no, déjenme en paz, es que yo soy así, es mi personalidad, ese es mi carácter. Entonces, así va a morir usted. ¿O quiere ser mejorado? ¿Quiere una versión suya mejorada por el poder del Espíritu Santo? Por último, yo no sé si ya me llevé los 40, pero por último, tenemos dos poderosas armas, que solo estoy mencionando dos, hermanos, que usted ya conoce. Son fragilísimas a los ojos del mundo, pero una es algo que usted ya sabe: la oración y la palabra. La palabra, dice la Biblia, que es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12, primera de Timoteo 3:16, 17. La palabra, hermanos, de hecho es la única arma ofensiva en la armadura que Pablo dice en Efesios 6. La única. Se puede usar para atacar al enemigo, pero también Dios la usa para partirme el alma y penetrar en mi corazón. Y la oración, que la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no puedo, hermanos, cambiar a nadie. Es más, ni a mí mismo me puedo cambiar. Y a veces estamos luchando por cambiar a alguien, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Queremos cambiarlo a punta de golpes y pescozones y gritos. Nuestra lucha espiritual se pelea y se gana con armas espirituales. Termino con esta ilustración, hermano. Esto es un pensamiento. El movimiento de guerra espiritual que estuvo muy de moda, que empezó desde los finales de los 80, 90, enfatizaba que eran como los niños peleando con armas de palo. Decía, no, para luchar y todo es demonios, entonces lo que hay que hacer es enterrar una Biblia en el piso, ungir con aceite las paredes de la casa, estar atando y desatando demonios. Es más, creo que la palabra es, ¿cómo es que se dice? De reprender al diablo para cada caso. Y el diablo ni se inmuta, hermanos, con eso. Y nosotros creyendo, bueno, andar en un helicóptero ungiendo todo el país. Esas son las estrategias de este mundo. Lucha espiritual, hermanos, es cuando usted obedece la Biblia. Lucha espiritual cuando usted se pone a orar de veras, y no en los términos que a usted le dicen que tiene que orar, ese movimiento. Hoy hicimos una oración de confesión. Eso es luchar espiritualmente, y más si usted de veras se metió ahí y dijo, sí, yo tengo algo que confesar hoy. Número uno, y con esto termino, estamos en lucha, mis amados hermanos, estamos en lucha hoy más que nunca. La pandemia vino a sacudir a la iglesia, una zaranda. ¿Cómo lucha usted, mi amado hermano? ¿Cuáles son sus armas? Gritos, golpes, indirectas, venganza. Palabra y oración, cambiémoslo. Alguien dijo que la oración no necesita prueba, necesita práctica. Decisiones que tengo que tomar, si las toma usted en su carne, hermanos, fracaso espiritual. Conviértase en un cristiano no enamorado de Dios, porque hay tantos enamorados, hermanos, sino un cristiano obediente. Y es posible vencer en Cristo. Me da pena a mí hasta decir algo del libro, pero lo digo porque yo no soy vendedor, hermanos. Solo me pongo como alguien que el Señor, por su gracia, me dio la oportunidad, después de 23 años, hermanos, de pensar en este tema, de poder llegar a culminar en este libro. Aquí yo les comparto más cosas que no puedo, obviamente, en un mensaje. Pero muchas gracias, Julio, muchas gracias al cuerpo pastoral. Bendiciones para Ronald y Joana allá en Montreal, y bendiciones para cada uno de ustedes. Allá atrás tenemos una mesa, si alguien quisiera adquirirlo,
pues estamos para servirles. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga. La Iglesia del Betel te invita a la primera conferencia virtual, Una mujer verdadera, permaneciendo en el diseño de Dios. Las fechas del 16, 17, 23 y 24 de julio. Inversión $10. Los fondos serán destinados al proyecto misionero en el idioma de su corazón, de traducción bíblica, en Papúa Nueva Guinea. Acompáñanos y descubre el maravilloso regalo de ser mujer. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Socia del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Reunión de oración, jueves y domingo a las 9 a.m. Servicio dominical, 10 a.m. Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. También hacemos transmisión vía Facebook Live. Reunión de mujeres, Faros, tercer sábado de cada mes a las 3 p.m. Células virtuales durante el mes de mayo, jueves a las 7 p.m. Iglesia El Betel.